días. En este momento vamos a hablar sobre la bondad de las madres y para eso vamos a ocupar la biografía de Rispa. En este momento vamos a aprender quién era Rispa. Para eso vamos a leer el texto de 2 de Samuel 21 del 8 al 14. Y dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsalí, Mejoaladita, y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Betzar, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los del hijo de Jonatán en tierras de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Estos versículos nos van a servir para explicar el título de esta predicación, que se llama Una mujer no necesita voz para cambiar el mundo. Hablar sobre la historia de Rispa es muy interesante, ya que en ese contexto la mujer no tenía mucha importancia. Sin embargo, el hecho de que Rispa y sus 2 hijos sean designados por sus nombres es importante dentro de lo que nosotros leemos por la Biblia, por la historia en el conjunto que se ve. Entonces, para esto vamos a buscar Deuteronomios 24:16, y dice Deuteronomios 24:16: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Un hijo no debía ser castigado por los pecados de sus padres. Esto era algo importante que nosotros lo podemos observar en Ezequiel, convirtiéndose en una verdad teológica acerca de Dios. Eso lo pueden buscar ustedes en Ezequiel 18:20. Sin embargo, la lectura más obvia de esto está en 2 de Samuel 21, en donde dice que la muerte de los hijos de Saúl o nietos por el pecado de Saúl contra los gabonitas es expiatorio, por lo menos, y algunos hasta sugieren que apaciguó a Dios de alguna manera. Luego, en todo el capítulo de Josué 9, podemos decir que en cierto modo la historia se centra en convenios o tratados, uno entre Israel y los gabonitas y otros entre Jonatán y David. Eso lo podemos encontrar en 1 de Samuel 20. Y también hay otro tratado que está entre Saúl y David, que está en 1 de Samuel 24. Rispa seguramente sabía que existía una violación de un pacto que era castigado por Dios. En el antiguo cercano oriente, los tratados violados eran castigados con la muerte y la exposición también ante la gente que quisiera tomar juicio. Sin embargo, probablemente Rispa lo conocía indirectamente, y los tratados eran hechos generalmente por los hombres, no por las mujeres. En 2 de Samuel 21, nosotros lo podemos buscar. 2 de Samuel 21 dice, podemos leer ese capítulo, y nos indica que los objetivos principales tenían que ver
y la restauración y los elementos que se encuentran en la historia de todo este contexto que estamos viendo. En Salmo 51, 16, 17, vamos a buscar Salmo 51, 16, 17, dice: porque no quiere sacrificios que yo lo daría, no quieren holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí nosotros podemos ver que en muchas otras historias de la Biblia esta narración tiene puntos y contrapuntos. El punto es el hecho de parecer ser el de la ejecución ritual, que estaba vinculado con el sacrificio humano para reparar la violación de un pacto delante de Dios. Pero entonces, ¿por qué ofrecer sacrificios? Es que dos errores hacen algo bueno y hay muchas preguntas. Pero aquí lo importante es ver que Rispa refleja inquietantemente algo que el mismo David dice en su famosa oración de arrepentimiento: ¿por qué no te deleitas en el sacrificio? Si yo tuviera que ofrecer un holocausto, no estaría contento. El sacrificio aceptable delante de Dios es el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, o que Dios no va a despreciar. Entonces, Rispa actúa como una madre 7/24, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día, ¿verdad? Por sus dos hijos, velándolos, así como leímos el versículo inicial de 2 de Samuel 21, 8-14, ella velaba de día y de noche los cadáveres de su familia para mantener alejados aves de carroña, a las fieras y hasta darle a sus hijos una sepultura como la Biblia lo indica. Rispa viene a representar de esa forma un signo o una señal de una mujer buena y una madre sufriente. En Rispa es Rispa quien hace lo que Dios quiere, no es David quien lo hace, sino que Rispa. Su corazón de madre se quebranta y su espíritu es aplastado. Ella extiende su tela de silicio ante la roca, tiene la intención de proteger los cuerpos de sus hijos hasta que hayan recibido una cristiana sepultura. Las lluvias aún no caen y Rispa sigue esperando y velando por los cuerpos. Por último, sus hijos llegan a su hogar ancestral y entonces es allí donde cae la lluvia como una bendición o una señal de bendición. No fue el sacrificio, ni la ejecución ritual, ni la expiación, sino el dolor de una madre, su vigilia silenciosa y el simbólico deshacer de la ejecución, lo que dio lugar a la curación de esa tierra de la que estamos hablando. Muchas gracias.